Mi padre exigió que le regalara mi restaurante a mi hermano el favorito. Desde que tengo memoria, supe que para mi padre yo nunca fui motivo de orgullo. Esa distinción siempre le perteneció a Elías, mi hermano menor, el hijo que parecía cortado con la misma tijera que él. El carismático, el que sabía hablar, sonreír y moverse en cualquier entorno como si el mundo estuviera diseñado para recibirlo con los brazos abiertos. Yo, en cambio, fui el que se encerraba en la cocina con la abuela. El que aprendió a freír plátano antes que a patear un balón. El que pasaba horas picando cebolla mientras otros salían a fiestas o entrenaban fútbol. Para mi papá, eso no era vocación, era una forma triste de perder el tiempo. Cada vez que decía que quería tener un restaurante algún día, su respuesta era una burla envuelta en sarcasmo. ¿Y a eso llamas futuro, a ensuciarte las manos lavando platos? Jamás intentó entenderlo. Decía que si quería tirar mi vida por el caño, que lo hiciera solo, pero que no esperara ni apoyo, ni respeto. Y no fueron solo palabras aisladas. Fue una cadena constante de desaires, pequeñas humillaciones que me acompañaron como sombra durante años. Como cuando, con ilusión, le conté que había conseguido trabajo en una fonda local mientras reunía dinero para arrancar mi proyecto, y él respondió, ¿eso lo vas a poner en tu hoja de vida? Experto en pelar papas. O aquella vez que me pidió ir a una cena familiar para, frente a todos, celebrar que Elías había conseguido una pasantía en una empresa de marketing, mientras a mí me señaló con un gesto entre risa y lástima diciendo, «Y este sigue jugando a ser chef». En ese tiempo, yo dormía poco, comía mal y trabajaba hasta caer rendido. Alternaba turnos en una cocina de catering y eventos pequeños, mientras guardaba cada billete en un sobre escondido en el fondo de mi armario. Sin respaldo. Sin padrinos. Solo mi abuela, que con su silencio cómplice, me decía todo lo que necesitaba escuchar. Cuando al fin reuní lo justo para alquilar un local pequeño en un barrio popular, no hice anuncios, no invité a nadie. Solo se lo conté a mi madre. Ella, sin muchas palabras, se arremangó la blusa y me ayudó a pintar paredes, cosió manteles con telas usadas y se convirtió en mi compañera de mercado cada mañana. El local era simple, casi precario. Una estufa prestada, las paredes con humedad, un ventilador que apenas funcionaba. Pero tenía alma. Y ese espacio era mío. Diseñé un menú inspirado en los platos de la abuela. Sopas densas, carnes en reducción lenta, arroces con sazón de domingo familiar. Y una salsa picante que perfeccioné con lágrimas, sudor y muchas pruebas fallidas. No fue fácil. Los primeros meses fueron duros. Algunos días no entraba nadie. La cuenta de luz pendía de un hilo, y más de una noche pensé si no tendría razón mi padre. Pero también hubo señales. Una pareja que volvió 2 veces en la misma semana por el mismo guiso. Una señora mayor que me dijo que mi sopa le sabía a infancia. Un niño que dejó el plato limpio y le pidió a su mamá que volvieran. Poco a poco, sin ruido, el local empezó a llenarse. Primero vecinos, luego gente que pasaba y preguntaba, hasta que un día tuve que contratar 2 ayudantes y abrir una pequeña terraza improvisada. Justo cuando por fin sentía que podía respirar sin culpa, sonó el teléfono. Era él. No me llamó para felicitarme. Llamó con ese tono paternalista que siempre usaba para recordarme que su opinión estaba por encima de mis decisiones. Me dijo que había visto por redes que el restaurante estaba creciendo y que era hora de poner las cosas en orden. Según él, yo tenía que entender que ese restaurante no era solo mío, que él, como parte de mis raíces, merecía algo a cambio. Y después, con total descaro, dijo lo que de verdad quería, que era momento de cederle el restaurante a Elías, quien, según él, estaba desperdiciado en una oficina y que con su carisma y visión, podría llevar el negocio a otro nivel. Me senté en la barra, con la vista nublada, y recordé cada madrugada entre hornos, cada factura atrasada, cada cortada en los dedos, cada vez que trabajé hasta que me temblaban las piernas. Y ahora él, que nunca creyó, que nunca ayudó, quería que le entregara todo, a su favorito. Me quedé callado, dejando que hablara de sacrificio familiar, como si hubiese puesto un solo ladrillo. Colgué sin decir palabra. Pero esa noche, supe que algo había cambiado. Que ya no era ese hijo sumiso que bajaba la cabeza. Que esta vez, no iba a dejar que nadie pisoteara lo que construí. Pasaron unas semanas después de esa llamada, y aunque quise pensar que tal vez mi papá se olvidaría del asunto, me di cuenta de que lo había subestimado. Lo suyo no era un impulso del momento. Era una convicción. Una necesidad torpe de imponer su visión sobre mi vida, como si aún tuviera algún tipo de autoridad moral. Empezó como una estrategia silenciosa pero sistemática. En las reuniones familiares, esas a las que rara vez asistía pero que mi madre aún frecuentaba, él se dedicaba a repartir comentarios disfrazados de preocupación. Al pobre se le subió el éxito a la cabeza, decía, como si mis logros fueran un delirio temporal.
si no fuera por los valores que yo le di, no sabría ni freír un huevo. Mi madre me lo contaba entre suspiros, con esa mezcla de vergüenza y resignación que solo puede tener alguien que conoce de sobra la terquedad de su esposo. Después vinieron los intentos más frontales. Algunos primos, con los que no hablaba hace años, comenzaron a escribirme para preguntarme cómo podían invertir en el negocio familiar, como si mi restaurante fuera una herencia colectiva. Uno incluso me dijo que mi papá había comentado que tarde o temprano ese local terminaría en manos de Elías, como era lógico. Elías, mientras tanto, empezó a aparecer. Primero con visitas esporádicas, supuestamente casuales, en horarios muertos. Se sentaba en una mesa del rincón, pedía un café, alguna empanada, y lanzaba preguntas cargadas de segundas intenciones. ¿Tienes seguro de salud? ¿Quién queda a cargo si tú te enfermas? ¿Has pensado en abrir otra sede? Fingía curiosidad, pero sus ojos hablaban de evaluación. Como si ya estuviera proyectando su futuro dentro de esas paredes. Un día, fue directo. Apareció un martes por la tarde, casi a la hora de cerrar. Me pidió 5 minutos, y accedí. Me dijo que él y papá habían estado conversando, y que habían llegado a la conclusión de que lo mejor era que él tomara el control de la parte administrativa, mientras yo me concentraba en la cocina. Tú eres el artista, hermano. El de las recetas. Pero yo tengo la visión empresarial. Puedo ayudarte a crecer, a organizar todo como debe ser. Seríamos un gran equipo, dijo con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Tragué saliva. Por dentro, hervía. Pero por fuera, me limité a responderle con la calma más dura que encontré. Le dije que no necesitaba socios. Y mucho menos uno impuesto por quien nunca creyó en mí. Él se quedó callado. Se levantó. Se fue. Esa noche, me quedé solo, limpiando las mesas, apagando luces, dejando el local listo para el día siguiente. Me serví el último café del termo y me senté en la misma silla desde donde, años atrás, imaginé este lugar sin saber si siquiera iba a funcionar. Y entonces lo entendí con absoluta claridad, ellos no iban a detenerse. Iban a seguir. Usando presión emocional, manipulación y esa falsa imagen de familia preocupada para hacerme ver como el egoísta por no compartir algo que había levantado solo. Sabían que yo era de perfil bajo. Que evitaba el conflicto. Que prefería morderme la lengua a armar un escándalo. Pero esa vez, no iba a jugar con las cartas marcadas. Al día siguiente pedí cita con un abogado, un amigo de un cliente frecuente que me había ofrecido asesoría sin compromiso. Le conté todo. Desde los inicios hasta los intentos velados de apropiación. Revisó mis papeles, los contratos, la estructura legal del negocio. Me felicitó por tener todo en regla. Pero me dio una advertencia que no olvidé, esto ya no es solo legal. Es emocional. Los papeles sirven, pero lo que te va a proteger de verdad es que tú sepas usar tu historia como escudo. No como herida. Con su ayuda, me blindé aún más. Registramos el nombre del restaurante como marca. Redactamos cláusulas que protegían el menú como propiedad intelectual. Establecimos protocolos que impedían cualquier cambio sin mi autorización expresa. Y redactamos una carta formal, donde dejaba claro que cualquier intento de interferencia sería considerado una violación directa de mis derechos como único propietario. No era solo un acto simbólico. Era una declaración de principios. Me dediqué con más fuerza al restaurante. No solo cocinaba, me involucraba en los procesos, capacitaba al personal, fortalecía alianzas. A los proveedores clave les pedí discreción y fidelidad. Les expliqué, sin entrar en detalles, que alguien podría intentar suplantarme. No porque me sintiera amenazado, sino porque me conocían. Sabían que yo era justo, cumplido y respetuoso. Y eso, en este negocio, vale más que cualquier apellido. Lo más difícil fue enfrentar a mi mamá. No porque ella me reprochara nada, sino por el dolor que cargaba en la mirada. Un día se quedó sentada al fondo, removiendo una sopa que ya estaba fría. Y sin mirarme, dijo, «Tú no sabes lo que duele ver a los hijos pelear así». Le tomé la mano y le respondí, «No estoy peleando, mamá. Me estoy defendiendo». No dijo más. Me besó la frente y se fue. Ese día me prometí que no iba a permitir que me arrebataran lo que construí con tanto sacrificio. No iba a ceder ni un centímetro. Y no iba a hacerlo con gritos. Lo iba a hacer con estructura. Con inteligencia. Y con un silencio que pesara más que cualquier escándalo. 9 meses. Eso fue lo que pasó desde la primera vez que mi papá me llamó para exigirme que le entregara el restaurante a Elías. 9 meses en los que las reuniones familiares se volvieron campos minados de silencios incómodos, de miradas cargadas, de comentarios disfrazados de humor que escondían veneno. En ese tiempo, Elías siguió apareciendo, con su andar tranquilo y su mirada ensayada. Pasaba por los locales como quien inspecciona un terreno antes de comprarlo.
Y aunque no decía nada ofensivo, cada palabra que soltaba tenía un subtexto. Cada gesto suyo me recordaba que seguía pensando que aquello, de alguna forma, le pertenecía. Pero lo que ellos no sabían era que, mientras se esforzaban por sembrar duda, yo estaba ocupado cosechando certezas. Porque el restaurante no solo se mantenía, estaba creciendo. Las reseñas en blogs gastronómicos empezaban a mencionarnos. Algunos influencers locales compartían fotos de nuestros platos en redes, etiquetándonos con palabras como auténtico, cálido, inolvidable. Todo orgánico. Sin pagar un peso. Pronto tuve lista de espera en las noches. Clientes que cruzaban media ciudad para probar nuestras carnes al jugo o esa limonada de panela con hierbabuena que, según muchos, no sabía igual en ningún otro sitio. Fue entonces cuando me di cuenta de que era el momento de dar el siguiente paso. Abrí una segunda sucursal. Me costó tomar la decisión, porque no quería perder lo que ya había logrado. No quería expandirme por ego ni por presión. Lo hice porque había más demanda de la que podía atender. Porque el trabajo ya no era una batalla diaria por sobrevivir, sino una oportunidad de crecer con dignidad. Elegí un local en una zona en desarrollo, con espacio para terraza y cocina abierta. Hice todo con mis ahorros, sin préstamos ni favores. Como siempre, paso a paso, con la cabeza baja y el corazón alerta. El día de la inauguración fue especial. Música en vivo, platos gratis para los primeros visitantes, una exposición de fotos de nuestro proceso desde los días en que cocinábamos con una estufa prestada. Vinieron vecinos, amigos, proveedores, incluso algunos de los primeros clientes. De mi familia solo estuvo mi madre. Llegó con un pastel hecho por ella misma, me abrazó como si acabara de dar mi primer paso, y me dijo con los ojos brillosos, «Estoy tan orgullosa de ti, hijo. No sabes cuánto». Pero la tranquilidad no duró mucho. Semanas después de la apertura, Elías apareció otra vez. Pero esta vez diferente. Con una seguridad aún más forzada que antes. Traía un café en la mano y una sonrisa que parecía sacada de un comercial. Me pidió hablar y accedí. Nos sentamos al fondo, donde no había tanto ruido. Y sin rodeos, me soltó que ahora sí quería formar parte del negocio. Que había hecho unos cursos de administración gastronómica, que tenía contactos en redes sociales, que conocía a alguien que podía hacernos un video publicitario. Que, en resumen, venía listo para aportar. Su oferta fue clara. Él se encargaría de la imagen y de expandir la marca, mientras yo seguía cocinando. Como si estuviera haciendo un sacrificio enorme. Como si su intervención fuera una bendición. Lo dejé terminar. Luego lo llevé a la oficina, un espacio pequeño y funcional que usaba para las cuentas. Abrí una carpeta que tenía guardada desde hacía meses, y le mostré, uno por uno, los documentos legales, actas constitutivas, registros de marca, contratos laborales, cláusulas de propiedad intelectual. Todos firmados solo por mí. Elías los revisó en silencio, página por página, con una mueca apenas visible. Al terminar, me miró y dijo, «Entiendo. No hay mucho que pueda hacer, ¿no?» Esa frase no era rendición. Era una amenaza disfrazada. Sabía que no podía entrar por la puerta legal, así que intentaría otras rutas. Y así fue. Mi papá empezó a aparecer de nuevo. No como cliente. No como padre. Como espectador. Se sentaba en las mesas del fondo, observaba sin pedir nada. A veces tomaba notas. A veces grababa con el celular. A veces solo miraba con esa expresión entre juicio y cálculo. Una tarde me acerqué y le pregunté directamente qué buscaba. Me dijo que quería entender por qué ese lugar funcionaba tan bien. Le respondí, porque aquí hay verdad. Y eso no se copia. Se vive. Se levantó sin decir más. Yo, por mi parte, ya sabía que no podía seguir jugando a la defensiva. Así que tomé la iniciativa. Organizamos un evento interno. Nada lujoso. Una noche con empleados, clientes cercanos, proveedores fieles. En medio del brindis, conté la historia del restaurante. ¿Cómo empezó? ¿Qué significaba? Y al final, proyecté en pantalla los documentos oficiales, los registros, los contratos, las firmas. Todo. No para presumir. Para dejar claro que esto era mío. Por trabajo. Por constancia. Por derecho. No por apellido. No por legado. No por familia. Mi padre y Elías estaban ahí. Elías bajó la mirada. Mi padre permaneció impasible. Al final del evento, se me acercó y me dijo en voz baja, «Ya veo que no vas a ceder». Y por primera vez, le respondí sin miedo, «No. No voy a ceder». Y lo que más duele no es que intentaran quitarme esto, es que nunca quisieron celebrarlo conmigo. Esa noche supe que la batalla abierta había terminado. Pero también entendí que la guerra no se gana solo con una defensa firme.
Se gana con constancia, con visión, con coherencia. Y eso es lo que iba a seguir haciendo. Pasó un año desde que abrí la segunda sede. Y aunque para muchos eso ya era un gran logro, para mí fue apenas la consolidación de algo más profundo. El restaurante había dejado de ser solo un negocio. Se había convertido en una declaración de principios. Una prueba viviente de que se puede levantar algo digno desde el cero más puro, sin deberle favores a nadie. La estabilidad llegó. Las dos sedes funcionaban con eficiencia. Teníamos más de 20 personas en nómina, los procesos estaban afinados, los proveedores respondían y los clientes ya no eran solo comensales, eran comunidad. Algunos sabían mi nombre, otros me traían regalos caseros. A veces llegaban niños que pedían la limonada de ese señor que cocina rico. Y fue justo en ese punto de estabilidad que la idea apareció: si todo lo que había vivido me había enseñado algo, era que las oportunidades no llegan solas. Alguien tiene que abrir la primera puerta. Así que decidí hacer algo con lo que nunca me había atrevido, pero que siempre tuve en mente: crear un programa de becas para jóvenes con interés en la cocina, pero sin recursos para estudiar. La idea era simple pero poderosa. Un porcentaje fijo de las ganancias mensuales de ambas sedes se destinaría a financiar estudios técnicos, cursos cortos y compra de materiales. Empecé a contactar con escuelas, con chefs que daban talleres comunitarios, con colegas que creían en la educación como herramienta de cambio. Diseñamos un sistema transparente, sin burocracia innecesaria. El proyecto se mantuvo en silencio durante meses mientras ajustábamos los detalles. Yo quería que el anuncio fuera algo más que marketing, quería que tuviera peso simbólico. Así que lo lancé el día del aniversario del primer local. Cerramos por un día entero. Decoramos con fotos viejas, mensajes de clientes, testimonios de trabajadores. Invitamos a quienes estuvieron desde el inicio. No fue una fiesta, fue una celebración íntima, con olor a hogar. Cuando tomé el micrófono, hablé sin papeles. Conté la historia desde el principio. Sin nombres, sin culpas directas, pero sin esconder el dolor. Dije que a veces no tenemos red de apoyo, pero si resistimos los primeros kilómetros, la vida pone gente buena en el camino. Cuando anuncié el programa de becas, hubo aplausos sinceros. Abrazos sentidos. Gente con los ojos húmedos. Pero lo más inesperado fue ver a Elías, parado al fondo. No lo había invitado directamente, pero se presentó solo. Escuchó todo sin interrumpir. Al final, se acercó. Me abrazó con esa torpeza que tienen los que no están acostumbrados a mostrar vulnerabilidad y me dijo que necesitaba hablar. Yo dudé. Pensé que era otra excusa. Pero lo dejé hablar. Me dijo que desde que se había enfriado la relación, había empezado a observar de verdad lo que yo hacía. Que había leído reseñas, visto videos, preguntado en el barrio. Y que, por primera vez, entendía que esto no era un juego. Me pidió disculpas. No fue una disculpa de esas que buscan limpiar el historial. Fue corta, sobria, pero se sintió honesta. Me dijo que no quería meterse en el restaurante. Que sabía que eso ya no le correspondía. Pero que si necesitaba ayuda para coordinar la parte logística del programa de becas, él quería participar. Tú tienes el corazón de esto. Yo puedo ayudarte a que funcione, me dijo. Y por primera vez, le creí. Le puse condiciones claras. Nada de contacto con el restaurante. Nada de hablar en mi nombre. Cada decisión pasaría por mí. Aceptó sin rechistar. Y cumplió. Durante los meses siguientes, Elías fue eficiente, profesional y respetuoso. No hablaba de más. No buscaba protagonismo. Y me sorprendió. Porque por primera vez, su energía no estaba enfocada en sobresalir, sino en sumar. Mi papá, por otro lado, no mencionó el programa de becas. Ni el evento. Fue invitado, como todos los años, pero no vino. Mandó un mensaje por medio de una tía, que tenía compromisos y esperaba que todo hubiera salido bien. No me sorprendió. Sin embargo, una semana después apareció en el restaurante. Esta vez con un aire distinto. Menos altanero, más humano. Me pidió sentarse un momento. Dijo que había visto el anuncio del programa en redes sociales y que, aunque no iba a admitirlo en voz alta, sentía algo parecido al orgullo. Pero como siempre, no tardó en torcer la conversación. Con esa habilidad suya para meter el tema como si fuera algo menor, deslizó la idea de que quizás era hora de incluirlo simbólicamente en el proyecto. Que no pedía mucho. Solo un pequeño reconocimiento. Una sala privada con el nombre del abuelo. O suyo. Algo que reflejara el legado. Y luego, como al pasar, mencionó una participación accionaria, aunque fuera pequeña. No por mí, dijo, sino por el apellido. Lo escuché sin interrumpir. Ya no me sorprendía. Él no sabía reconocer sin apropiarse.
Todo tenía que pasar por él. Todo debía llevar su sello. Pero esta vez, no respondí con enojo. Le hablé como le hablo a los clientes. Con claridad. Le dije que el restaurante no era un proyecto familiar. Que era un emprendimiento personal que se volvió colectivo gracias a la gente que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Que su apellido ya estaba representado, porque yo no lo ocultaba. Pero que eso no le daba derecho a reclamar espacio que no se ganó. Le conté cómo parte de las ganancias se usaban para cubrir la atención médica de mamá. Como otra parte iba al fondo de becas. Como el resto se reinvertía. Que aquí no había espacio para egos ni homenajes vacíos. Le ofrecí un café. Se lo tomó en silencio. Y se fue. Sin palabras. Sin despedidas. Desde entonces no volvió a mencionar el tema. A veces pasa por el restaurante. Se sienta. Come. Deja propina. Y se va. Ya no observa como antes. Ya no vigila. Solo está. Y eso, para mí, fue suficiente. Habían pasado 2 años desde aquella conversación final con mi padre. El restaurante no solo seguía en pie, prosperaba. 3 sedes funcionando con orden, un equipo sólido, proveedores fieles, clientes que ya se sentían parte del lugar. El programa de becas había graduado a sus primeros estudiantes y algunos incluso habían conseguido empleo en nuestras cocinas o en restaurantes aliados. Mi hermano, para mi sorpresa, seguía comprometido con el proyecto educativo. Había aprendido a trabajar en silencio, a dejar que los resultados hablaran. Ya no competía. Ya no buscaba protagonismo. Simplemente hacía lo que había que hacer. Y lo hacía bien. Por primera vez en nuestra vida compartida, lo vi como alguien con quien podía construir algo, no como una sombra que venía a quitarme lo que era mío. Mi padre, en cambio, se había alejado. A veces aparecía, solo, pedía su plato habitual, comía en silencio, dejaba buena propina y se iba sin decir palabra. Ya no venía con exigencias. Ya no hablaba de apellidos ni de legados. Y aunque nunca pidió perdón con todas sus letras, su silencio se volvió su forma de admitir que había perdido algo que no sabía cómo recuperar. Yo, por dentro, empecé a sentir algo que nunca había experimentado con claridad, paz. Ya no me levantaba con la ansiedad de demostrar nada. Ya no necesitaba aprobación. Ya no cargaba la herida abierta del hijo que no fue suficiente. Había pasado mucho tiempo viviendo para probar que podía, y al fin, ya no tenía que hacerlo. Fue en medio de ese nuevo equilibrio que surgió una propuesta inesperada. Una revista de gastronomía, reconocida a nivel nacional, quería hacer una edición especial sobre restaurantes con impacto social. Me invitaron a participar. Querían contar mi historia. Al principio dudé. Siempre había sido reacio a exponerme. No por miedo, sino por respeto a lo vivido. Pero esta vez, accedí. Con una condición, no quería nombres reales. No quería convertir mi historia en un ajuste de cuentas. Quería que se entendiera por lo que era, una historia de resistencia, de reconstrucción, de dignidad. La entrevista fue larga. Hablé de mis inicios, del desprecio de mi padre, de cómo pelaba papas mientras otros se iban de fiesta, de las humillaciones disfrazadas de bromas, de los primeros días en un local sin ventilador, de las quemaduras en los brazos, del miedo de cada factura que llegaba sin saber si podría pagarla. Conté cómo cada burla se convirtió en una receta nueva. Cómo cada crítica fue un turno extra. Cómo cada silencio dolía más que un grito, pero también me hacía más fuerte. Hablé del programa de becas, de los jóvenes que ahora estudiaban, de los que ya trabajaban. De los vecinos que se convirtieron en familia. De los empleados que llegaron como novatos y ahora eran líderes de cocina. De cómo el restaurante no solo alimentaba cuerpos, sino esperanzas. Y cerré la entrevista con una frase que no tenía escrita, pero que salió sola. El restaurante no nació para vengarse de nadie. Pero cada plato que sirvo es una forma de demostrar que los fracasados, cuando se levantan solos, lo hacen para no volver a agacharse nunca más. Cuando la edición salió, la repercusión fue enorme. No solo por el artículo. Por lo que representaba. Gente del barrio vino a felicitarme. Vecinos con los que nunca había cruzado palabras se asomaban al restaurante para decirme que les daba orgullo. Recibí mensajes de antiguos conocidos que me pidieron perdón por haber creído que todo lo que logré había sido gracias a la familia. La historia no mencionaba nombres, pero quienes conocían mi camino no necesitaban más pistas. Una tarde, mientras trabajaba en la sede original, me avisaron que mi papá estaba en el local. Lo vi sentarse en su mesa de siempre. Pidió el guiso de carne. Comió sin mirar a nadie. Al terminar, pidió la cuenta, dejó el doble como propina y, antes de irse, entregó en caja un sobre con mi nombre. Lo abrí esa noche, en mi casa. Dentro, una carta escrita a mano. No era larga.
No pedía disculpas explícitas. Pero decía, vi la entrevista. Leí cada palabra. Y entendí lo que no supe ver en años. No sé si pueda recuperar el respeto de un hijo al que le negué todo. Pero si algún día me permite sentarme contigo a almorzar, no como padre, sino como cliente más, sabré que hiciste lo que yo nunca pude, perdonar sin pedir nada a cambio. No lloré. No me rompí. Tampoco sentí rencor. Solo cerré el sobre y lo guardé en una caja donde tengo otros recuerdos importantes, el primer recibo de venta del restaurante, el contrato de alquiler del primer local, la copia escrita a mano del menú original. No como símbolo de reconciliación, sino como prueba de que, incluso cuando las heridas no cierran del todo, uno puede construir algo firme sobre cicatrices. Hoy, mientras escribo esto desde la oficina de la tercera sede, rodeado de pizarras con ideas nuevas, fotos del equipo, notas de clientes pegadas con cinta, no siento orgullo. Siento justicia. No la justicia del castigo. La justicia de saber que lo logré sin traicionar lo que soy. El restaurante sigue siendo mío. No porque lo diga un papel, sino porque cada centímetro fue ganado con trabajo, con paciencia, con noches sin dormir, con dedos quemados, con voces que decían que no iba a lograrlo. Y aunque ahora todo esté en calma, sigo siendo ese muchacho que picaba cebolla en silencio mientras soñaba con un local propio. Solo que ahora, ese sueño tiene forma. Tiene nombre. Tiene alma. Y nadie, absolutamente nadie, va a arrebatármelo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.